Hola a todos, ya nos vamos conociendo muchos, hay muchos debates, pensamientos en curso a lo largo de las distintas clases, mías y de Pedro. Hoy viene una que hubo muchas preguntas, así que quiero hacer algunas precisiones, pero quiero sobre todo avanzar en ciertos debates contemporáneos muy importantes en relación a la complejidad. Espero que algunas cosas hayan quedado claro, pero como dice Pedro, curándome en salud, voy a volver a repetirlas. Por un lado, es importante dar cuenta de una dificultad. Lo menciono en la clase, pero quiero volver a decírselos también en el video, y es que Edgar Morin, que para muchos es un gran maestro, el padre del pensamiento complejo, sin lugar a duda, pero también es uno entre muchos pensadores, y no solo él es uno, sino que podemos decir que hasta Morin es mucho. Lleva muchos años trabajando y lleva muchos años también viendo cómo sus ideas, por suerte, se van difundiendo en el mundo y aparecen dificultades, entre ellas estas que yo quiero tomar y hacerme cargo hoy, que tienen que ver con las nociones de método y paradigma. Él utiliza los dos términos. Su obra magna se llama El método y habla también de paradigma de la complejidad. Y esto me ha traído a mí y a muchos de nosotros importantes dificultades. Por un lado, porque él utiliza método de una forma en que yo nombré poética o poética, si ustedes quieren. Cita incluso en castellano en sus obras, algo que me dio mucho gusto, a Machado, cuando habla de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, su propia concepción de método tiene que ver no con algo preestablecido, sino con algo que va desplegándose en el camino de la investigación. Es más, hoy en día tenemos, y por lo menos yo, y estoy segura que probablemente Pedro también, y muchos de ustedes, nos cuestionamos la idea de la investigación como algo separado de la intervención, como algo separado de la actividad de transformación del mundo en que vivimos. Entonces, yo prefiero utilizar o bien aclarando método poético o bien directamente hablando de estrategias de indagación e intervención. Esto no es una cuestión de palabras. Ya la pregunta surgió en algún momento, creo, en un foro. No se trata de palabras, se trata de una forma diferente de concebir el conocimiento y por lo tanto de concebirnos a nosotros mismos como trabajadores del conocimiento en función de nuestra relación con él, con los colectivos en que vivimos y qué clase de saberes queremos producir y qué clase de acciones están ligadas a estos saberes que queremos producir. Ya en la clase yo di bastante extensión, y pienso que es algo que está más o menos claro, a establecer por qué fue tan importante en los inicios de la modernidad la noción de método. Porque precisamente es a partir de la idea de método que se legitima y se separa el conocimiento que en ese momento se llamó filosofía natural y luego va a llamarse ciencia, de las garras, casi podría decir, de la teología. Entonces, hablar de método y de un nuevo método implicaba también poder producir otro tipo de saberes. De hecho, piensen ustedes la importancia política que tuvo que escritores como Descartes o como Galileo dejaran el latín y publicaran también, porque no lo abandonaron completamente, en sus lenguas naturales. Porque también los príncipes apoyaron la creación de imprentas para sacarle el monopolio a la Iglesia respecto de la producción escrita y para abrir la oportunidad de escribir otras cosas.
En este sentido, entonces, el problema del método está siempre ligado a una cuestión política. Y en este sentido, en la modernidad estableció un privilegio absoluto de un tipo de conocimiento sobre otro tipo de conocimientos. Y el término paradigma es un término que construye Thomas Kuhn para dar cuenta de otra forma de concebir la producción científica. Un paradigma establece no solo una multiplicidad posible de metodologías, sino qué entidades pueblan el mundo, qué lenguajes se utilizan, de qué manera se publica, etc. Y en este sentido, podemos hablar de una complejidad restringida, es un término que utiliza Morán, para ver los paradigmas de esas ciencias de la complejidad de las que venimos hablando. Pero cuando hablamos del pensamiento complejo, o cuando hablamos de abordajes de la complejidad, estamos en una dimensión completamente diferente. Estamos hablando ya de el conocimiento como totalidad siendo capaz de concebirse y comprenderse en esa complejidad. Estamos hablando de una filosofía y también, sobre todo y ante todo, de una actitud distinta del conocimiento. De un conocimiento capaz de abandonar la omnipotencia y la prepotencia de una ciencia que se cree universal y absoluta para acoger una multiplicidad diversa de formas de conocimiento, desde los pueblos originarios a los conocimientos corporales, las prácticas espirituales, el conocimiento que está incluido en la poesía o en el arte, que son modos humanos valiosísimos e imprescindibles de conocimientos, y sobre todo para comprender el mundo desde su fundamental interconexión. En este sentido, yo puse en la clase, y voy a profundizar más en mi última clase, un video de Ian McGilchrist, que yo, como les pedí que leyeran la clase antes de ver este video, espero que ya lo hayan hecho, y si no, les pido que lo hagan ahora, donde les pido como ejercicio, como práctica, yo después lo voy a hacer junto con ustedes, pero es mucho más interesante que pudieran hacerlo antes, la posibilidad de dar cuenta de hasta qué punto eso que McGilchrist llama el conocimiento del hemisferio izquierdo corresponde en nuestra cultura, no en el ser humano, sino en las personas de nuestra cultura, a la mirada no de la ciencia, sino del cientificismo. Esa mirada que es la ciencia sin conciencia y con mucha prepotencia. En cambio, la mirada del hemisferio derecho sería la mirada de la ciencia con conciencia, del científico creativo tanto como del poeta, de las personas de los pueblos originarios, al mismo tiempo que la gente que trabaja en física cuántica, porque la mirada del hemisferio derecho es capaz de reconocer las conexiones, las interacciones, la productividad y la creación. Pero la complejidad no es ni la de uno ni la de otro, porque la complejidad es la capacidad del ser humano de dar cuenta de sí mismo y de las conexiones del hombre con el mundo, no desde una perspectiva prepotente, sino desde la propia potencia humana de pensar, reconociéndola como finita, completa en su género, pero siempre pudiendo desarrollarse y evolucionar.